Estamos en este espacio a través del cual vamos a responder preguntas, inquietudes que se generan a la hora de registrar el informe anual que para este periodo será el 2019. Vamos a escuchar las preguntas, las inquietudes que se tienen desde los diferentes sujetos obligados, de tal manera que podamos brindar una respuesta que también pueda ser complementaria a esta explicación de cómo registrar el informe anual, de cómo revisar esos resultados al final de haber cumplido con ese registro del informe anual y haber hecho ese cierre que nos permite la obtención de certificados y reportes del cumplimiento. Adelante con las preguntas. Buenas tardes, compañera. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Jacqueline Navarrete y estoy de parte de los gobiernos parroquiales. En el literal A, en el artículo 7, en los literales en donde dice fecha de la última actualización, ¿qué pasa si en mis matrices puse, ejemplo, 2 de enero del 2020 en las matrices de diciembre de 2019? Me refiero al informe anual del OTAIC. Sí, es clara la pregunta. En efecto, existen muchas instituciones que se equivocan por no leer el manual de usuario, porque en el manual de usuario está explicado, en donde tienen que tomar en cuenta que hay muchas instituciones, en primer lugar, que se equivocan porque ponen la fecha actual en la que están registrando sus informes. No tienen pendiente que lo que vamos a registrar es el informe del año anterior. Y claro, ponen la fecha la fecha actual a la que llenan el informe. En otros casos se ha evidenciado que ponen la fecha en la que subieron la información del mes de enero de 2020. Fechas incorrectas. ¿Qué pasa con eso? Lamentablemente, cuando ya ahí hay dos caminos. La una, simplemente que la Defensoría en su revisión, en el monitoreo que va a hacer, va a observar a la entidad y le va a hacer caer en cuenta que ha registrado la fecha de manera incorrecta, porque ustedes ven que a través del visor ciudadano uno se mete al literal A y va a ver si la fecha coincide con la que está reportando o la que está poniendo como medio de verificación en la matriz a la que está enlazando el literal A. Entonces ahí uno se va a dar cuenta que dice fecha de actualización enero o abril 2000 o mayo 2020. Cuando se despliega la matriz, cuando uno da clic en el enlace, le va a salir la matriz de diciembre de 2019. Entonces ahí la Defensoría va a trabajar con esa información para observar a la entidad. La segunda cosa que lamentablemente ya no puede ocurrir es una subsanación, porque si es que estamos dentro del plazo y hubiera el tiempo suficiente, la entidad, si cayera en cuenta de esos errores, puede pedir a la Defensoría que le reaperture su informe anual. Entonces, quedan sin vigencia el certificado y los reportes. Se abre la plataforma desde la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa. La entidad hace los ajustes, vuelve a hacer el cierre de la información y obtiene nuevos reportes. Esos reportes van a ser los definitivos. Ese certificado va a ser el definitivo. Si es que ocurriera que se daría cuenta y estamos con tiempo para aperturarle su informe. Caso contrario, va a ocurrir lo primero, que es generar esa alerta que va a ser trasladada a la entidad, no con la intención de que lo subsane para el ejercicio que está reportando, porque ya la plataforma se cierra y ya no hay nada que hacer. Cuando ya se cierra el 29 de mayo, pero sin embargo la observación que se hace es para el año siguiente. Entonces ahí nuestros técnicos y técnicas en territorio van a saber que a las primeras entidades a las que tiene que seguir, a las que tiene que vigilar, van a ser esas entidades que tuvieron o bien un llamado de atención de la Defensoría o que no cumplieron en definitiva con el informe. Perfecto. Muy claro, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si una parroquia no cuenta con página web y no utilizó ningún medio para difundir la información?
De acuerdo. Existe por parte de la Defensoría, por parte de la Dirección de Promoción y Monitoreo, una tan bella, una seria preocupación que tiene que ver precisamente con el tema de este tipo de entidades que no tienen sitio web y registran el informe, pero tampoco ponen una observación en cada literal como ya lo vimos y simplemente dejan vacío eso. Primero, eso no es un informe. Y por eso reiteramos de que ese tipo de informes son informes de mala calidad, porque no están aportando nada a la ciudadanía, porque más bien están dejando ver que están con un incumplimiento tal que la ciudadanía, que están vulnerando el derecho de la ciudadanía porque esa información que debía estar a la luz, que debía estar garantizada, no existe. Y por lo tanto, si no tiene sitio web y no ha utilizado ningún espacio para difundir información, es como ponerle a la ciudadanía una venda en los ojos. Entonces, si consecuentemente no existe transparencia activa y existe un reporte sin información, es como que no existiera un reporte. Ahí la Defensoría del Pueblo sí también hace incidencia y lo hace de una manera mucho más fuerte, porque recordemos también que la vigencia de esta ley viene desde el año 2004. Estamos ya exactamente 16 años de vigencia de esa ley que aspiramos que en este o en el siguiente año pueda ser actualizada, pero no es una cosa nueva y hay entidades que vienen con una vida desde hace más de 10 años, 15 años y aún no han priorizado el sacar a la luz, el transparentar la información que generan, producen o custodian. Entonces, la Defensoría también emite a través de sus delegaciones, que son quienes hacen el seguimiento de los catastros en cada provincia, se encargan de hacer este acercamiento con las entidades y buscar, alentar, animar, motivar para que busquen mecanismos que les garanticen que pueden publicar esa información. Allí, por ejemplo, hablábamos antes de los infocentros comunitarios que están a cargo del Mintel, en donde es un espacio que en las zonas rurales sirve para que se puedan crear blogs y pueda salir esa información a la ciudadanía, devolver esa información a sus legítimos propietarios. También contamos con el apoyo de Conagopare nacional y provinciales que de una u otra forma hemos visto, así nos dice la experiencia, han alojado en sus servidores las páginas de esos GAT que no tienen, sobre todo GAT parroquiales que no tienen recursos para poder disponer de una página web que permita publicar la información y cumplir de hecho con las obligaciones de la LOTAIP. Perfecto. Gracias, Jenicita. Tengo otra pregunta. Claro. Si en una parroquia no se ha conformado el comité de transparencia y la información es subida por la secretaria, ¿qué debo de poner en el responsabilidad de la información? Perfecto, muy buena pregunta. Y es además una realidad, es lo que ocurre. Existen muchísimos GAT en donde hay GAT parroquiales de muchas estructuras, unos que tienen un presupuesto adecuado para su gestión, hay otros en donde pues no carecen totalmente de recursos y de acceso a la tecnología, tanto así que utilizan los de sus propias casas, los de su uso personal para poder hacer gestión. Sí, la realidad de los GAT parroquiales es tremendamente preocupante porque pues pese a que tienen obligaciones, también deberían garantizárseles esos derechos a esos recursos para poder hacer gestión. Y es la mayoría, es una gran cantidad de entidades en donde solo cuentan con un presidente, una presidenta y una contadora o contador que son los todólogos, como les llamamos, que hacen de todo. Ahí lo más acertado es, en primer lugar, en los responsables de las unidades poseedoras de la información,
es que dependiendo de la información que se genera, se pueda asignar la responsabilidad en cada literal. Es decir, por ejemplo, la estructura orgánica, las remuneraciones, el presupuesto, los viáticos, de todo ese tipo de información, el distributivo, el directorio, se ponga como responsable a la contadora. Y lo que tiene que ver con bases normativas, con servicios, con mecanismos de rendición de cuentas, con las actas de las actas y resoluciones de las decisiones de los GAT, con sus vocales, se ponga el nombre de quien preside el GAT. De hecho, se había propuesto en su debido momento, así lo habíamos asesorado a muchos GAT parroquiales que tuvieron esta inquietud, en donde les decíamos que para la creación del comité de transparencia es compleja la situación porque aquí también se involucra un tema político y tiene que ver con el tema de quienes integran los comités. Hay GAT parroquiales en donde los vocales son como parte esencial de la gestión del GAT y hacen un trabajo coordinado, se han metido en la gestión, están apoyando, colaboran, hacen las actas de lo que decide el cuerpo colegiado, el consejo, o cómo se llama, la junta o el comité. Entonces, hacen esa tarea, pero hay otros que por temas políticos, los vocales son enemigos de los GAT o mantienen una distancia por ideología política. Entonces, generalmente, y esto no es un cuento, esto nace de la experiencia de los años que llevamos manejando este derecho humano, en donde incluso los primeros opositores a la gestión de un determinado GAT lo ejercen los mismos vocales, en donde son los principales en solicitar información, pero también ahí es porque a veces no se cuenta con los recursos y los mecanismos para poder entregar esa información de manera oficial como tiene que ser. Entonces, hay una corresponsabilidad de ambas partes, tanto de la institución. A nosotros nos ha tocado como Defensoría del Pueblo acercar a las partes, acercar a los vocales, a las vocales, acercar a los presidentes y presidentas para decirles que es una responsabilidad de todos y de todas. El uno hace su rol de fiscalización si no quiere ser parte de la gestión, pero tiene que ayudar a mejorar y dejar el tema político para otros campos, para otros escenarios. Entonces es un tema muy complejo. Entonces ahí, si mismo vemos que no tenemos la capacidad de poder integrar un comité con los vocales, las vocales, lo idóneo es ahí mostrar la realidad, que el comité esté integrado por el presidente o presidenta del GAT y la contadora o contador. Si hay otra autoridad allí u otra unidad que ayude en la gestión de la parte operativa o de la parte de apoyo, también puede ser incluida. Y como digo, en otros los vocales asumen ciertas tareas dentro del comité. Entonces allí hay que mirar cómo es la realidad de cada GAT, pero lo que sí no puede pasar es que no se tenga creado un comité de transparencia. Y así esté integrado por 2 personas, hay que tenerlo porque finalmente esa es la realidad, esa es la dinámica institucional. Perfecto. Listo. Otra pregunta. Si no tengo número telefónico en la oficina o celular de la parroquia, ¿puedo poner un número de celular personal? Miren, efectivamente esa es una muy buena pregunta y más en estos tiempos actuales, en este momento en donde estamos atravesando por una pandemia, en donde estamos todavía con aislamiento social, en donde estamos trabajando a través de esta modalidad de teletrabajo, no podemos garantizar, no podemos establecer comunicación con los números institucionales. Y eso hay que pensarlo, a quienes hacemos política pública debemos repensar esta situación de que los números celulares ahora, en esta época, nos están sirviendo para la gestión institucional.
Estamos trabajando con números celulares que, pese a ser información confidencial, es el mecanismo que nos garantiza el teletrabajo. Para hablar de los tiempos actuales, y ya vamos a hablar sobre el tema que pasa para el registro de un número celular. Miren, si bien, y aquí me voy a extender un poquito para hablar qué pasa con aquellos GAT que no tienen correos electrónicos institucionales, en donde una de las premisas es que no se pueden poner correos personales dentro de las matrices porque estamos hablando de una gestión institucional. Y para ello siempre hemos recomendado a los GAT parroquiales que lo que deben hacer es crearse en cualquiera de estos Yahoo, Outlook, Gmail, Hotmail, crear correos con el nombre de la unidad, financiero, GAT, tal, @hotmail.com, para manejar su gestión y para no mezclarla con la parte personal, con su relación personal de sus correos y de sus redes personales. Entonces, esa sería una salida que la hemos recomendado siempre a los GAT parroquiales, que es sobre todo donde más problema, donde más evidencia este tipo de falencias y este tipo de desigualdades incluso. Entonces, eso por un lado. Por el otro, siempre y cuando la persona consienta, en este caso, si es el celular del presidente y el presidente autoriza, él mismo autoriza a utilizar su celular, porque para él, más que ser su medio de comunicación personal, es el medio a través del cual interactúa con su ciudadanía. Entonces, allí es válido que se coloque un número. En otras ocasiones hemos tenido experiencias en donde ponen una nota aclaratoria de que no aplica información no disponible ya que la entidad no cuenta con un número de teléfono institucional. Pero entonces ahí está poniendo una barrera entre la institución y la ciudadanía. Y entonces allí hay que pensar en que el celular se convierte en la herramienta de trabajo para poder interactuar con las personas. Entonces es válido siempre y cuando las personas autoricen el uso de esos medios. Hoy en día el celular se ha vuelto un medio público. Lo utilizamos para trabajar, lo utilizamos para avanzar en la gestión del teletrabajo. Caso contrario, nos quedarían otros recursos como son los correos electrónicos. Y precisamente dejo eso para el último porque si la institución, digamos, tenemos zonas rurales en donde ni siquiera hay acceso a internet, ni siquiera tenemos infocentros comunitarios, ni siquiera tenemos luz, que es un servicio básico que el Estado tiene que garantizar en sus obligaciones, pero esa es la realidad del país. Entonces, allí lo que sugerimos también es que el GAT cree un correo electrónico general que diga GAT parroquial santaluz @gmail, hotmail, para que ese sea el otro mecanismo de interacción en el evento de que la comunicación de internet sea muy mala y no sirva el celular. Y si se puede disponer de los dos, pues la cuestión es buscar una forma efectiva para no bloquear ese contacto con la ciudadanía y más bien mirar. Hay instituciones en un principio en el año 2000, en 1998, cuando las instituciones todavía no teníamos ni ley orgánica de transparencia y las instituciones lo que hacían era que en los parques anunciaban, hacían un cartel, un rótulo, y ahí ponían en qué parte quedaba, por decir, una institución, una oficina de una institución que se había puesto registro civil, que es una de las más antiguas, las tenencias políticas. Luego, cuando ya tuvimos la ley después de 2004, las instituciones seguían utilizando unos carteles que pegaban en las puertas de las oficinas para decir, tenemos un presupuesto de $1,000 y con ese presupuesto hemos destinado para esto, escrito a mano, escrito con marcadores. Otros mandaban a hacer unas especies como de gigantografía y las ponían en unos trípodes en el parque.
De tal manera que miren, es así y es maravilloso ver cómo es que hemos ido avanzando a través de los años, en donde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos han facilitado tantos espacios, pero así fue, esa es la realidad, así empezamos. Entonces, miren, hay un montón de iniciativas que las mismas instituciones se crean para poder decir, hey, ciudadanía, aquí estoy, usted me puso aquí, aquí estoy, yo estoy para responderle. Entonces, qué bonito, ¿no? Gracias por esa pregunta, porque es un espacio muy, que lo dejamos abierto a la reflexión de quienes están ejerciendo de autoridad en las zonas rurales, en donde es simple y llanamente la iniciativa, la creatividad, la que le va a hacer estar cerca de sus electores, de las personas a las que se debe. Perfecto, gracias, Janicita. Otro. Las parroquias rurales deben llenar la información que se refiere a los literales P, Q, R, S y T. Como lo dijimos en el informe anual, no. Los literales obligatorios para todas las entidades en general son de la A a la O. Como ya lo vimos, la Asamblea Nacional, los partidos políticos, el Banco Central, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura tienen, y la Corte Constitucional y los organismos de control tienen la obligación de reportar mes a mes la información en esos literales. Los GAT parroquiales tienen la obligación de cumplir desde el literal A hasta el O más el literal S, porque así está establecido en el artículo 7 de la LOTAIP. Entonces, no tienen esa obligación, como ya lo mostramos en el informe anual, únicamente ni tocan esos literales, porque no son de sus competencias, porque son particularidades que deben llenar. Y tampoco les corresponde llenar el artículo 13 del reglamento de la LOTAIP, que es la emisión de una resolución para delegar a los representantes en territorio, porque simplemente los GAT parroquiales son locales. Perfecto, muchas gracias. En lo referente al literal A, en el artículo 10, ¿qué debo reportar si mi parroquia ha creado y si mantiene registros públicos de manejo y archivo de la información y documentación, pero no está basado en ninguna normativa archivística? Bueno, primero esa es una tarea pendiente, lo tiene que hacer, lo tiene que elevar a resolución. Puede basarse a la norma técnica que se utiliza en el sector, en la función ejecutiva. La norma técnica de la función ejecutiva para el sistema de gestión documental y archivo es una norma que se basa en los estándares internacionales, fue construida en base al modelo de la OEA, y por lo tanto, pues esa puede ser una alternativa de revisar y de mirar y hacer lo que es en grande, en pequeño, garantizar su gestión y para tener normado todo lo que es el sistema archivístico. La otra cosa, y también es una tarea pendiente para la Defensoría del Pueblo, para la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa, así como para la Dirección Nacional de Garantías de Acceso a la Información, porque nosotros debemos trabajar en un modelo sencillo que tal vez allí, en alianza con Conagopare Nacional, podríamos elaborar un modelo sencillo que, sin descuidar las normas archivísticas nacionales a las que todas estamos sometidas, porque estamos sometidos al Sistema Nacional de Archivos, que está a cargo de la Presidencia de la República, podríamos también hacer una alianza tripartita de tal manera que con ellos que tienen la experticia, desarrollar un modelo que pueda ser implementado a nivel de todas las entidades que no tienen una norma expresa para el manejo de la gestión documental y de archivo, y que con ello van a subsanar. Así que ahí está, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Hay entidades que, pese a no haber utilizado esos modelos, sí se ha basado a los reglamentos o instructivos o manuales que tiene que tienen los GAT municipales o el GAT provincial, y lo adaptan a su realidad. También es importante, se podría hablar en alianza, ustedes que son así como muy gestores,
para, digamos, trabajar con unos buenos gobiernos provinciales o cantonales para buscar unos modelos que sirvan para poder hacer este modelo que luego lo podríamos colocar, así como tenemos el modelo para crear el comité de transparencia. Es una tarea pendiente de la Defensoría, pero ya lo hemos adelantado bastante, solo falta ya aterrizarlo a efectivamente a un medio físico como un documento borrador, pero que lo podemos trabajar y les comprometemos para trabajar conjuntamente. Perfecto, gracias. En el artículo 23, en donde menciona sobre las sanciones a funcionarios y o empleados públicos y privados, si se ha sancionado a un vocal de junta parroquial, ¿debo reportar? Sí, efectivamente. Ese artículo 23 estamos sometidos todos los sujetos obligados, todas las instituciones del Estado, incluso las instituciones privadas que son sujetos obligados y que pudieron en algún momento haber sido objeto de una sanción. Efectivamente, sí hay que reportarlo, sí hay que difundirlo, porque no puede ser que una persona que está al frente de una institución violente, vulnere el derecho de acceso de la ciudadanía a la información. Si ha sido una persona sancionada, si ha sido una persona que ha sido llamada la atención, pues es una persona que no merece estar en ese puesto. Y allí también es importante, ahí juegan un rol muy importante los vocales, porque son ellos los que deberían garantizar en el efecto de que sea confirmada una omisión, una falta y una sanción por parte de una autoridad que no haya publicado la información. En todo caso, sí, los GAT parroquiales también están obligados a hacer caso y hacer uso, cumplir, mejor dicho, con las obligaciones de la LOTAE, porque si no, también están sujetos a esas sanciones. Perfecto, gracias. ¿En dónde menciona obligaciones de entidades específicas? Yo, como gobierno parroquial, ¿debo reportar? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Porque están pidiendo entrar a alguien a la sala de reunión, Guido. Perfecto, ahorita. En donde dice obligaciones de entidades específicas. Ya. Como gobierno parroquial rural, ¿debo reportar? En obligaciones específicas, lo que ya dijimos, son cumplimientos específicos de ciertas instituciones, como ya lo vimos allí, para la función judicial, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, que asumió el literal T, los GAT parroquiales, sobre todo, no tienen ninguna competencia, y por eso esos campos, como lo dijimos en el registro del informe anual, no deben ni siquiera, deben pasar de largo nomás por esos literales. No tienen ninguna obligación, porque son obligaciones específicas de ciertas entidades del Estado. Muchas gracias, Yanisita, sus respuestas muy claras y acertadas. Le voy a dar paso a mi compañera Marielita, ella tiene otras preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Mariela. Creo que tiene que activar el micrófono, Marielita, no le escuchamos. Compañera, mil disculpas, estoy con un poquito de inestabilidad en el internet. Tengo dos preguntitas sobre el visor ciudadano. La primera es, ¿por qué en este visor no están todos los GAT parroquiales y CONAGOPARES provinciales? A ver, en el visor ciudadano están todas las entidades, todos los GAT, están 800, a ver, recuerdo información,
están alrededor de 881 GAT parroquiales, 221, estoy un poquito más, un poquito menos, 221 o 26 GAT cantonales y 24 GAT provinciales. Es decir, el catastro de la Defensoría es completo a nivel de GAT porque tienen que estar todas. Hace poco tiempo, en el mes de abril, tuvimos la creación en nuestro catastro, porque nuestro catastro también es dinámico y estamos todo el tiempo incluyendo o excluyendo entidades, porque cuando digamos que el Ejecutivo elimina, absorbe, liquida una entidad, la entidad se encarga de avisarle a la Defensoría y nosotros, previo un informe de procedencia con la documentación correspondiente, se analiza y si el informe determina que la entidad debe ser sacada del catastro, se la quita del catastro y pasa al estado de pasiva. En el caso de GAT, como el que tuvimos, hace poco tuvimos la creación de un GAT, un GAT que se llamaba la 14, 10 de agosto la 14, también se hizo el análisis de procedencia y se ingresó a ese GAT. Es decir, las entidades son las obligadas a reportarle a la Defensoría el estado de una institución, si es una institución nueva, si es una institución que se ha fusionado, porque nosotros no podemos saber esa información si no son los sujetos obligados que nos tienen que avisar. Tenemos muchas empresas públicas que son bien dinámicas porque se crean siempre empresas públicas que nos tienen que avisar que han sido creadas y que por lo tanto deben estar en el catastro y para eso se someten al procedimiento que está establecido. Y así pasan con todas las entidades nuevas que se están creando o aquellas que pasan de un estado a otro o aquellas en donde cambian sus competencias o sus ámbitos de acción. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿la actualización de la información en el visor se realiza en este momento o tiene un periodo de tiempo? O sea, ¿está permanente actualizando? Sí, es automático. Muchas gracias por esa pregunta. Recalcamos lo que ya dijimos antes, es automático. Tan pronto una entidad cierra su informe, si usted sabe, por ejemplo, puede hacer el ejercicio, si usted sabe que un GAT a las 3:21 cerró su informe, usted a las 3:22 o ese mismo 3:21, usted consulta y va a ver que ya le sale como cerrado cumplido. El visor ciudadano es dinámico, el visor ciudadano es automatizado y va en tiempo real con lo que ocurre en la plataforma de registro de informes anuales. Muy amable, gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ya ir cerrando este espacio. Tengo una pregunta, Jenny. Claro, por supuesto, Rosy, con mucho gusto. Por la limitación que existe en los GAT parroquiales, en la administración de los GAT parroquiales, muchas ocasiones no han creado la página web. Ajá. Entonces, ¿cómo, si ellos quieren crear una página en Facebook, ya ellos tienen que seguir igual las matrices o ahí tienen cierta libertad? Lo importante es que igual publiquen la información? ¿Cómo es el tema? Ya. Bueno, primero recordemos que los sujetos obligados tienen responsabilidad de cumplir a cabalidad con lo que establece la misma ley y con lo que establece nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos como órgano rector y vigilante de la ley. Entonces tienen la misma obligación, no tienen ninguna salvedad. En un inicio, cuando se creó la metodología homologada, a los GAT a los GAT parroquiales se les dio la posibilidad de actualizar la información de manera semestral, pero eso duró solo por el año 2015. A partir del año 2016, ninguna entidad tiene privilegios, ninguna entidad puede hacer algo diferente, todas son valoradas y evaluadas de la misma manera. Por lo tanto, si hay una institución que no tiene sitio web y va a publicar su información a través de redes sociales, deberá utilizar los instrumentos técnicos
basándose en los instrumentos metodológicos y en los mismos instrumentos legales para publicar esa información. Quiere decir que deberá hacer sus matrices y deberá publicar esas matrices mensualmente. Ya, gracias. Perfecto, gracias también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas. ¿Perdón? No, yo ya no, gracias. Perfecto. Si no hay más preguntas, podemos cerrar este tercer espacio dentro de este ejercicio que aspiramos pueda ser de utilidad para las entidades que todavía no han cumplido con el registro del informe anual o se encuentran en proceso de ese cumplimiento. De parte de la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa, de parte de la Dirección Nacional de Garantías y Acceso a la Información, de la Defensoría de nuestra máxima autoridad, el doctor Freddy Carrión Intriago, agradecemos que nos hayan dado este espacio para poder llegar a todas las entidades y reiteramos nuestro compromiso de brindarles un acompañamiento permanente, que es de carácter permanente, es un compromiso reiterado que está para trabajar los 365 días del año y estamos para acompañar en esta tarea de cumplir con las obligaciones de la LOTAIP. Entonces, somos sus asesores, somos sus pares que estamos ahí para aportar con nuestro conocimiento, también para aprender de ustedes, porque es la experiencia acumulada se basa precisamente a esa interacción, a esa cercanía que tenemos con los sujetos obligados y que nos ayuda mucho también a mejorar nuestra gestión en base a las realidades diferentes que tienen los diferentes también sujetos obligados por su tamaño, por su complejidad, por su dinámica y por todo en general. Así que agradecemos mucho en nombre de nuestra directora nacional, Emily Fran Pazmiño Bodero, que nos acompañó un momento. Agradecemos este espacio y quedamos totalmente a su servicio.